Bueno, pues vamos a comenzar, hermanos. Gracias a nuestro Dios nos permite nuevamente estar juntos y poder tener este tiempo de estudio, de devoción, de canto, de lectura y también de oración. Así que vamos a ir comenzando y vamos pues a comenzar nuestro tiempo de devocional con este canto que se llama Adelante. Y después de esta alabanza, pues dejamos lugar a nuestro hermano José para que nos ayude con la oración inicial y también pues incluir algunas peticiones o agradecimientos en la oración y luego comenzar con nuestra lectura, ¿ok? Entonces vamos a entonar este canto que se llama Adelante. Adelante en la batalla, Cristo es el capitán. Él nos lleva por el triunfo de la vida espiritual. Adelante en la lucha contra el mundo del pecar. Es muy fuerte el enemigo, pero Cristo es sin igual. Adelante, adelante. La fe siempre alimenta si es que quieres vencer. Adelante, adelante. Valor se necesita para poder vencer. Aunque mires a tu lado enemigos por doquier, mira en Cristo el refugio que te hará salir con bien. Adelante, no desmayes, lucha siempre sin temor. Satanás es muy astuto, pero Cristo le venció. Adelante, adelante. La fe siempre alimenta si es que quieres vencer. Adelante, adelante. Valor se necesita para poder vencer. Cuando mires en la lucha a otros que quieren caer y alejados por el viento cruel se dejan ya vencer. Adelante siempre lucha con valor y decisión. Cristo siempre está. Él será tu protección. Adelante, adelante. La fe siempre alimenta si es que quieres vencer. Adelante, adelante. Valor se necesita para poder vencer. Amén. Bueno, pues ahí está este canto, hermanos, que creo que sin duda nos recuerda esas partes a veces difíciles en la batalla, en la vida cristiana, en esta carrera que estamos emprendiendo, que estamos algunos comenzando, algunos van avanzados, ¿verdad? En esta vida espiritual, ya con muchos años de recorrido, pero yo creo que sin duda algo que hay que recordar es esto, que la fe es algo que nos sostiene en estos tiempos, ¿verdad? Estamos pasando ciertas rachas, ¿verdad? En el mundo en general, de conflicto. Ya ve lo que pasa en Estados Unidos, lo que está pasando en Israel, en Irak. Y a veces, pues nosotros le decía a los hermanos, ¿verdad? Nosotros no vivimos a veces de cerca estas situaciones y nos pasan de largo, ¿verdad? Pero creo que hay gente, hermanos, que están cerca de estos conflictos y se necesita a veces este recordatorio, ¿verdad? Que para seguir adelante, pues necesitamos esa fe y confianza en nuestro Dios. Así que pues vamos a dejar lugar para la oración este, a pedirle a nuestro hermano José para que ponga ahí atención a agradecimientos o peticiones si hay. Y pues ya que estamos aquí con el micrófono, pues poner en manos de Dios, hermanos, los planes congregacionales. En esta semana tenemos una actividad, unas conferencias para la familia aquí en la congregación. Entonces, que todo salga muy bien. También tenemos planes de construcción, también que todo se vaya acomodando para que se puedan lograr los objetivos. Y pues también poner en manos de Dios también en la escuela de predicación, porque pues vamos avanzando ya a finalizar otro trimestre más. Y pues ya se van a hacer 6 meses, bien rapidísimo. Ahorita como estamos en trimestres, pareciera que avanzamos poquito, pero de momento, pum, ya van casi 6 meses. Y gracias a nuestro Dios por ello, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tenga alguna otra petición o agradecimiento, hermanos, adelante. Hermano, a mí me agradaría pedir por Timoteo, que aún sigue en hospital, que siguen viéndolo los médicos.
y poner su salud en manos de Dios. También por la hermana Elvia, que acaba de salir de su cirugía, que pronto sea también su recuperación y dar gracias a Dios por la recuperación de salud que ha tenido el hermano Javier Camacho. Muy bien, hermano. Gracias. ¿Alguien, alguien más, hermanos, hermanas? Sí, hermano. Pedí por un hermano de aquí de la congregación que va a ser operado el domingo. Su nombre es Juan Pizaña, para que todo salga bien. Y también pedí por los planes de aquí de la congregación, planes de construcción, de la campaña. Y pues la petición sería, pues pedir ayuda, fuerzas a Dios y sabiduría en las pruebas que estamos pasando. Claro que sí, hermana. Claro que sí. ¿Alguien más, hermanas? Sí, hermano, yo también le doy gracias a Dios por la vida y la salud. Y mi petición es de también nosotros, si Dios lo permite, para el 25 tenemos una salida con la iglesia. Entonces, para que todo salga bien, para que Dios nos lleve y nos traiga con bien y lo que estemos haciendo allá, pues para gloria de Dios y que sea conforme a su voluntad. Muy bien, hermana. Muy bien. Que todo salga bien, primeramente, Dios. ¿Alguien más? Ok. Si no hay nadie más, pues adelante, hermano José, con la oración. Por favor, hermano. Vamos a orar. Bendito Dios Padre Santísimo, bueno y bondadoso y misericordioso. Muchísimas gracias porque nos permites en este hermosísimo día darle las gracias porque nos permitió abrir nuestros ojos. Le agradecemos de todo corazón. Le suplicamos tu ayuda por las peticiones puestas delante de ti, bendito Padre, por nuestras hermanas, nuestros hermanos, por salidas que van a tener, por el hermano Juan Pizaña, nuestro hermano Javier Camacho, los planes de las iglesias, Padre Santo, en cuanto a diferentes cosas que se van a hacer en los edificios. También, Padre bendito, le rogamos por el niño Timoteo y la hermana Elvia. Nuestro, nuestras peticiones están delante de ti, Señor mi Dios. Sabemos que usted, Padre Santísimo, todo lo puede. Que hasta hoy, Señor mi Padre, nos has guiado, cuidado, protegido, y gracias por ello. Y confiamos completamente que todo lo que hemos puesto delante de ti se va a hacer conforme a su santa y bendita voluntad cuando usted disponga de su tiempo, Señor. Estamos en tus manos, esperamos con paciencia todas las cosas que vienen de usted, porque sabemos y confiamos en nuestro Padre, en nuestro Dios. Gracias, Señor mi Dios. En esta hora, Padre Santo, le rogamos que abra nuestro entendimiento para entender y comprender su palabra, pero también, Señor mi Dios, para que sea un hecho en nuestras vidas todo este consejo de tu palabra y que lo pongamos en práctica, porque, Señor mi Dios, todo esto, Señor mi Padre, el trabajo que buscamos, lo que queremos lograr es la vida eterna con usted en aquel día. Ayúdenos, bendito Dios, a caminar este camino y mantenernos en este camino con dificultades, con problemas, pero sabemos que vamos en el camino correcto. Señor mi Dios, Padre Santísimo, gracias. Pues todo esto lo ponemos delante de usted en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias, hermano, por la oración. Y pues gracias a nuestro Dios, hermanos, porque sabemos que nos escucha
y pues Él va a actuar conforme a su voluntad, ¿verdad? Lo hemos estado aprendiendo con los hermanos allá en los estudios de Primera de Juan. De nosotros, nuestra labor es pedir, agradecer, pero al final la voluntad es de Dios, ¿verdad? Sabemos que hay muchas necesidades, la iglesia siempre está en constante crecimiento, cambio, adaptación, pero gracias a nuestro Dios no nos falta esa parte de saber que nuestro Dios nos escucha, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con la lectura que está de Juan que estamos teniendo, y yo creo que ya podemos dar por cerrado el capítulo 3, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, bueno, voy a leer los últimos versículos, 31 al 36 nada más para leerlos y a ver qué es lo que nos sigue ahora en el capítulo 4 que vamos a darle lectura. Pero primero pues vamos a leer estos versículos, ¿verdad? Ok. A ver, hermanas, aquí los tengo. Hermano José, si hermana Basilia, hermana Alma, si nos pueden ayudar con dos versículos cada quien. Hermano José. Hermana Basilia y hermana Alma. Por favor, hermanos. Dice así el 31: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales habla, y el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Muy bien. Bueno, entonces aquí finaliza el capítulo 3 nuevamente con esta afirmación y esta recordatorio sobre el tema que estamos estudiando en el Evangelio de Juan, que es acerca del creer, ¿verdad? La importancia de creer en el Hijo. Y nuevamente sale ahí a flote, ¿verdad? Este punto, esta invitación de creer en el Hijo y de tener vida eterna, ¿ok? Entonces, es interesante, hermanos, que aquí en el capítulo 3 vimos un encuentro de Jesús con un hombre que tenía una necesidad espiritual. ¿Recuerdan quién era ese hombre con esa necesidad espiritual en el capítulo 3? Nicodemo. Nicodemo. Muy bien. Bueno, ahora que vamos a encontrar en el capítulo 4, vamos a entrar al capítulo 4, vamos a encontrar nuevamente. Usted conoce esta porción, conoce esta historia, esta lectura, esta parte del capítulo 4, y vamos a encontrar nuevamente a Jesús con otra persona que tiene también una necesidad espiritual. ¿Sí? Y es interesante, le digo, porque hay ciertas coincidencias en estos encuentros, tanto con Nicodemo como con esta mujer. Digo que hay ciertas coincidencias, a lo mejor ya iremos viendo más a detalle conforme vayamos avanzando, pero una de esas, digamos, coincidencias, si podemos llamarle de esta forma, es que ambos encuentros se dan a solas con Jesús. ¿Sí? En el caso de Nicodemo, Nicodemo viene a buscar a Jesús de noche. O sea, tiene un encuentro a solas con Jesús. Y en el caso de la mujer samaritana que le llamamos, bueno, Jesús se acerca a este pozo y pues esta mujer también llega ahí al lugar, ¿verdad? Y los discípulos están yendo a otro lugar a buscar alimentos y Jesús también encuentra a esta mujer, tiene este encuentro a solas con ella. Entonces digo, es interesante porque creo que si hubiera otro tipo de audiencia en ese momento de estos encuentros, probablemente la situación hubiera sido otra. Y ya partiendo de este punto o de esta visión, pues creo que hay momentos, hermanos, en los que todos necesitamos un encuentro a solas con Jesús. ¿Sí? Todavía no entramos en la lectura, ¿verdad? Pero antes de llegar ahí, al menos lo que notamos de forma superficial en estas dos historias con
Mire, ambas historias, ¿sí? Ahí voy escribiendo algún bosquejito, ¿sí? Lo que tienen en común, digamos, ¿sí? Sí. Ambas historias, primero, hay dos personas en necesidad. Creo, hermanos, así con lo que conocemos así brevemente de la historia, creo que ambas personas tenían dudas. Ambas personas tenían dudas y a ambas personas les faltaba conocimiento, ¿sí? Conocimiento. Usted lo sabe en el caso de Nicodemo, que Jesús incluso le dice, ¿ah, tú siendo maestro no sabes esto? Y en el caso de la mujer samaritana, digo, haciendo un poquito de trampa y adelantándonos a cierta parte, recuerdo que Jesús le dice a la mujer que ustedes adoran lo que no saben, ¿sí? Déjenme ver qué versículo es. Aquí está, miren, el 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Se da cuenta? Entonces, vemos dos personas en necesidad, vamos a llamarle necesidad espiritual, ¿verdad? Espiritual, dos personas con dudas, vemos a dos personas que les faltaba conocimiento. Qué más podemos ver? Ah, bueno, dos encuentros a solas con Jesús, ¿verdad? Son lo que es lo que tienen en común. Ambos encuentros son a solas con Jesús. Encuentros a solas con Jesús. Bueno, de al menos de esta parte, digamos, son 4 puntos. Y no sé si ahorita ustedes tienen alguno más, pero de esta última frase que le digo es que podemos extraer esta idea, ¿no? Todos necesitamos un encuentro a solas con Dios, pasar un tiempo a solas con Dios. Y en ese tiempo, hermano, en ese tiempo a solas con Dios, será un tiempo para qué, hermanos. ¿Es un tiempo para qué? Le voy a decir la primera. Sí, un tiempo para Orar. resolver nuestras dudas. ¿Sí? para ponerse a cuentas, Exactamente, hermano. Muy bien. Un tiempo para resolver dudas, un tiempo para ponerse a cuentas. ¿Para qué más necesitamos un tiempo a solas con Dios, hermanos? Una reflexión. Exacto, para reflexionar. Ese es muy bueno, ¿sabe por qué? Porque muchas veces el hecho de que haya más gente, el hecho del ruido, y a decir ruido no me refiero al ruido a los sonidos, ¿no? En la comunicación, el ruido es todo aquello que interfiere una buena comunicación en lo que es el ambiente de la comunicación. Existe algo que se llama ruido y es todo aquello que me interfiere para que no haya o exista una buena comunicación, se le llama el ruido. Entonces, ciertamente, hermanos, cuando hay ruido, distracciones, dificultades, ciertas situaciones, nos distraen de tener una buena comunicación con Dios, una buena reflexión. Entonces, me hace pensar, por ejemplo, en Elías, cuando tuvo un tiempo a solas con Dios en el desierto, con Abraham, que tuvo muchos encuentros a solas con Dios en esas pláticas cuando le hacía promesa, ¿sí? También Jesús tuvo encuentros a solas con su Padre en el desierto, en el Getsemaní, y hay otros personajes más, ¿verdad? Que tenían encuentros a solas. Entonces, en este caso vemos aquí a Nicodemo y también a la mujer samaritana. Entonces, ahí les dejo ese pensamiento también para que podamos también nosotros buscar ese momento a solas con Dios y reencontrarnos, resolver nuestras dudas, ponernos a cuentas, reflexionar, simplemente hablar, hermanos, hablar con nuestro Padre Dios, porque a veces necesitamos hablar con Él a solas. Sí, estamos a veces acostumbrados a estar en comunicación cuando estamos con comunicación con la iglesia, orando, ¿verdad? Al Padre.
Y ahí estamos todos orando juntos, pero sí necesitamos momentos a solas con Él. Entonces, bueno, aquí vamos a tener un encuentro de ese tipo, un encuentro a solas, pero Jesús y la mujer samaritana. Bueno, vamos a darle lectura, hermanos, a este capítulo 4. Es extenso el capítulo, bueno, es el capítulo y también esta porción, pero no vamos a verla toda, solamente vamos a sentar las bases del capítulo. ¿Qué les parece que leamos? Pues hasta el 24. A 25. Sí, 25. Vamos a leer. Del 1 al 25. Es mucho, pero ahorita no vamos a entrar al texto. Me gustaría sentar la base de lo que está sucediendo aquí el día de hoy y con sus comentarios y lo que sepamos respecto a algunas preguntas que vamos a hacernos, ¿ok? Entonces, del 1 al 25, como son varios, vamos a leer 2 versículos cada quien. Los tengo en este orden. Hermano José, hermana Basilia, hermana Alma, hermana Lourdes y hermana Cecilia. ¿Sí? Entonces voy a leer los dos primeros y nos vamos en ese orden, ¿ok? Dos cada quien. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se, perdón, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y el último, el 25, dice, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. De una vez el 26 dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hasta ahí vamos a dejarlo, ¿ok?
Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos? Aquí del 1 al 26. Digo, no vamos a ver, yo creo ahorita todos los textos y yo creo que esta porción nos va a demandar pues varios días también, así como todas las otras. Pero este es bien interesante, hermano. Así de primera vista, ¿qué es lo que vemos, hermanos? ¿Qué vemos? Ustedes primero. Yo aquí estoy anotando algunas cositas conforme vamos leyendo, pero quisiera que ustedes empezaran hoy. ¿Qué es lo que vemos? De lo que leímos, del 1 al 26, vamos a ver, acuérdese qué es lo que hay que hacer, ponerse los lentes de observador, ¿sí? Y ver esos detallitos, esas frases, esas claves, esas palabras que se repiten, eh, esas listas, si hubiera contrastes, similitudes, qué es lo que vemos en el texto que nos llame la atención o que nos dé un indicativo que el énfasis de esta porción es cierto tema en especial. Ok, a ver, Hermano, adelante, Manuel Lourdes. yo veo que, por ejemplo, el capítulo 3 que estábamos leyendo, Ujú. en el versículo, mm, ¿dónde dice? A ver, déjeme ver. Donde dice que Jesús bautizaba. Acá en el capítulo 3 dice que bautizaba, pero aquí en el capítulo 1 afirma que no era Jesús quien bautizaba, sino eran los discípulos de Jesús. Ok, bueno, una observación interesante, ¿verdad? Ahí lo que nos dice Juan, que Jesús no bautizaba sino los discípulos. Muy bien, una buena observación. ¿Qué más? Que tiene una plática con una mujer que entre ellos judíos y samaritanos no podían verse. Ok, déjeme voy a anotar también esto. Judíos, samaritanos tenían un conflicto. Ok, bueno, es algo importante aquí. ¿Qué más? ¿Qué más vemos? Se hace la observación de cuando él le pide agua de beber, pero él estaba hablando de otro tipo de agua, del agua viviente que él podía dar para que jamás tendrían sed quienes la bebieran. Ok, muy bien, interesante también. Mire, es que esta parte, man, es riquísima en enseñanza. Podemos decir ahorita, desde ahorita muchas cosas, pero no me quiero adelantar para que poco a poco vayamos adentrándonos, ¿sí? Pero es interesante esa parte que menciona nuestra hermana. Jesús tiene su mente en algo espiritual y a veces las personas tienen su mente en algo físico. La mujer incluso le pide a Jesús el agua físicamente, le dice, dame de esa agua para que yo no tenga sed jamás. Tengo una necesidad, quiero cubrirla, pero físicamente. Pero Jesús no viene a cubrir necesidades físicas, no es su prioridad. Él viene a cubrir las necesidades espirituales. Si ya es algo que vemos ahí también que sobresale. Jesús llega a nuestra vida, sí, claro que sí, a suplir necesidades físicas porque lo hace, pero sobre todo la prioridad de él son las necesidades espirituales. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más Di- observamos? dice Mateo 6:33, una cita que todos conocemos. Eh, Busquemos primeramente el reino de Dios y todo lo demás, por lo que estás diciendo que Dios no se preocupa Jesús no se preocupa por las cosas materiales, lo primero es las cosas espirituales. Y ya lo demás, como quiera, se nos va a dar. O sea, eso es algo que ya sabemos, esa cita que ha dado muchas veces. Entonces, aquí lo que está buscando Jesús es su estado espiritual, su estado moral de esta persona o de estas personas. ¿Ok? ¿Alguien más? Habla también de la adoración. Ok. Aquí más adelante dice que le dice a ella que ellos adoran lo que no saben, pero que este dice que se debe de adorar en espíritu y en verdad, porque es lo que busca el Padre, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Muy bien. Fíjese, hermano, que ahorita me estoy acordando, déjeme ver que recientemente, a ver,
me encargaron un tema de esto. Déjeme ver nada más. Ok. Aquí está. Se llama Adoradores en verdad. Déjeme buscárselo, ¿ok? Para ponérselo aquí. Bueno, algo más mientras busco aquí el documento. Algo más que se vea. Hermano, también respecto a la adoración, hace énfasis cuando la mujer le dice que anteriormente los padres adoraban en Jerusalén. Entonces, dice en este monte y ahora decís que en Jerusalén. Y le hace el cuestionamiento en dónde deberían de adorar. Entonces Jesús le menciona que la hora viene que ni el monte ni Jerusalén serían específicos para adorar a Dios. Ok, muy bien. Otra vez el tema de la adoración, del entendimiento. Ok, bueno, vamos a dejarlo aquí. Mire, le voy a decir dos cosas, ¿ok? Bueno, varias cosas, ¿no? Pero vamos a empezar por partes, ¿verdad? Lo primero es que aquí en la lectura subrayé tres frases, hermanos. ¿Sí? Bueno, otra vez, esto es lo que yo veo, ¿ok? Yo sé que ustedes también lo ven. Uno, esta parte, el verso 9. Judíos y samaritanos no se trataban entre sí, como ya ustedes comentaron, creo que fue la hermana Basilia. Esta frase, hermanos, es una parte importante de esta lectura. Necesitamos entender el por qué estaba pasando esta situación para que le agarremos más el sentido a lo que está pasando. Porque si no le entendemos primero a esto, simplemente para nosotros va a ser, ah, Jesús platicó con una mujer y la ayudó y hasta ahí. No le vamos a dar la importancia verdaderamente que tiene y no le vamos a encontrar el tema real de esta porción, ¿sí? Que de una vez se lo voy a adelantar. ¿Sí? Ahí le va. Una de las cosas, es una, porque hay muchas, pero una de las cosas que vemos aquí, ¿sabe qué es? Jesús derribando barreras. ¿Sí? Derribando barreras. Acuérdense que estamos haciendo un bosquejito, ¿eh? No, todavía no se nos olvida que estamos llevando un bosquejito y tenemos que ir marcando las partes, las porciones con un título. Entonces, apúntele por ahí esta opción de esta parte. Podría ser derribando barreras. Y el hecho de entender el por qué este título tiene que ver con esto. Con esto, hermano. Con esta frase. Judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Ahora, otro asunto más que le subrayé es el del verso 10. Dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, algo importante de esta parte es saber o entender quién es Jesús. Porque aquí en la lectura, hermanos, vamos a ver a una mujer que constantemente va a ir creciendo en conocimiento. Mire lo que sucede aquí, por ejemplo. En el versículo 9, ¿cómo se refiere a Jesús? En el versículo 9, ¿cómo le llama a Jesús? Tú Judío, siendo judío, 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 ¿ok? Para la mujer, Jesús es un judío. Ahora en el verso 11, ¿cómo le llama? Señor, Señor. Ahora, por ejemplo, en el 19, 4:19, ¿cómo le llama? profeta, profeta, Señor y Profeta, profeta. profeta, muy bien. Y luego en el 25, Mesías, Mesías. No le está diciendo todavía Jesús, ¿verdad? Pero ya está entrando el término aquí. La mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. O sea, ella sabe que va a venir. Y luego Jesús dice, yo soy el que habla contigo. Y luego fíjese en el 29.
¿Qué pasa en el 29? ¿Qué entra en la mujer ahora? Le entra la duda de si ese será el Cristo. Ándele. Y luego, en el 42, ¿cómo termina el entendimiento de la mujer? Bueno, no de la mujer y de toda la audiencia ahí. Este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahí está. ¿Se da cuenta? ¿Cómo empezó la historia? Un judío, señor, profeta, Mesías, Cristo. Y al final la historia termina reconociendo que Él es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Sí? Entonces, por eso le subrayé estas tres frases. ¿Sí? Judíos y samaritanos se tratan entre sí. La segunda, si conocieras el don de Dios y quién te dice, o sea, quién es Jesús y qué me puede dar o qué me puede ofrecer y qué me ofrece. ¿Quién es Jesús y qué me ofrece? Son dos cosas bien importantes que las personas que se acercan al Señor tienen que saber. Porque si usted y yo nos acercamos a Dios y no sabemos quién es Él, ¿a qué nos acercamos? ¿Qué me da? ¿Qué encuentro en Él? A veces muchos no se acercan porque no sienten la necesidad de Dios o no saben qué van a encontrar en Dios. No saben que en el Señor está la salvación. Por lo tanto, ni lo conocen ni saben qué pueden recibir de Él, no lo ven como necesidad y no se acercan. Entonces, esta frase es bien importante. ¿Quién es Jesús y qué me puede ofrecer? Y la otra frase que le subraya, bueno, ya es directamente la que Jesús dice, yo soy, ¿verdad? Yo soy Dios, yo soy el Cristo, yo soy el enviado, yo soy. ¿De acuerdo? Bueno, creo que también una frase, pues ya no llegamos hasta abajo, ¿verdad? Pero esta frase también es clave, la del 42. ¿Sí? Él es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Sí? Bueno, entonces me voy a regresar otra vez al principio. Acuérdense, todavía no empezamos, ¿eh? Estamos nomás viendo superficialmente. El documento este que le decía, creo que fue hasta el mes pasado o algo así. Mi esposa dio una clase a las mujeres y a mí me encargaron un tema a los varones y me encargaron este tema, adoradores en verdad. Le voy a leer una partecita, ¿sí? Esta lección la comenzamos con Juan 24, 22 al 24. ¿Sí? ¿Me lo lee, hermana Basilia, por favor? Juan 4, 22 al 24. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuál es el tema, así con lo que sabemos hasta ahorita? ¿Cuál es el tema de esta porción? ¿De qué creen que habla esta porción? De la forma de adorar a Dios. La Ujú. forma de adorar. ¿De qué Los más? verdaderos adoradores, hermano. Verdaderos adoradores. ¿Qué más? Una verdadera adoración. Una verdadera adoración. ¿Ok? Bueno, ahí le va lo siguiente. Fíjese, ahí me encargaron este tema, ¿eh? O sea, También creo que quién es Dios, ¿no? ¿quién es Dios? Ok, ok. Fíjense, hermano. Me encargaron este tema y le pusieron así, adoradores en verdad. Y me dijeron, basado en este pasaje de Juan 4. Entonces ahí entra en un pequeño conflicto. O sea, en mí, pues. Ahí le va por lo siguiente. Mire lo que le pongo aquí. Esta porción es conocida como Jesús y la mujer samaritana, ¿cierto? ¿Cuál es el tema de esta porción? Para muchos es la adoración. ¿Por qué? Porque menciona constantemente adoradores, adorarán, adoraron, no saben lo que adoran, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, etcétera. ¿Ok? Para otros se trata de Jesús
arreglando problemas maritales. ¿De dónde sale esta parte? La pregunta que le hace de cuántos maridos tiene. ¿Ok? De llama a tu marido, ¿verdad? Esa parte, llama a tu marido. No, pues que has tenido tantos maridos y el que tiene no es el tuyo, ¿verdad? No es el bueno, pues, ¿sí? Bueno, y de esa porción, de eso se trata. Jesús arreglando problemas maritales, pero sabe que solamente es una pequeña porción y ya no se vuelve a mencionar ese asunto. Ni siquiera se mete Jesús a ese tema. Principalmente, hermanos, consideraremos que la temática gira en torno a tres cosas. Una ya se la dije, derribando barreras. Y vamos a entender por qué derribando barreras, hermanos. ¿Sí? La otra es, la salvación está disponible para todos. ¿Qué creían los judíos en aquellos tiempos, hermanos? Que ellos eran el pueblo exclusivo, que Dios no podía mirar a nadie más, que solamente ellos, que su templo, que su raza, que su pueblo, que su nación, su elección, su linaje, su ley. Pero cuando viene Jesús a este mundo, hermano, usted sabe ya Juan 3:16, ya lo vimos, la salvación está disponible para todos. Jesús está aquí derribando barreras. Primero, ¿sabe por qué? Por el conflicto de judíos y samaritanos. Primer barrera que Jesús va a derribar. ¿Sabe qué otra barrera? Vamos a verlo más a detalle. El tema de la mujer. Porque le dice, ¿cómo tú hablas conmigo? ¿Cómo siendo tú judío hablas conmigo? Y más que era mujer. ¿Sabe usted, hermano, que los rabinos estrictos tenían prohibido hablar con una mujer fuera de su casa? Eso estaba prohibido. Y Jesús está hablando con una mujer, a solas. Está hablando con una samaritana. Incluso si usted se da cuenta, ahí cuando llegan los discípulos, precisamente se sorprenden de eso. Mire, vamos a ver. Allí es donde tú dices, cuando dices Jesús derribando barreras, esa era una barrera en aquel entonces, para un rabí. Sí. O sea, que buscaba el acercamiento con la gente. Mire lo que dice el hermano, el 27, hermano José, por favor. Dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Y dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? ¿Sí vio esa parte? Se maravillaron de que hablaba con una mujer. ¿Sí? Es que eran las barreras de esos tiempos. Pero Jesús viene a qué? A derribar barreras. En el tema de la mujer, en el tema del ser samaritano, ser judío. Hermano, en el ministerio de Jesús, en repetidas ocasiones, se pone de ejemplo a los samaritanos, siendo que los samaritanos eran despreciados. Usted y yo aquí tenemos un ejemplo de una mujer samaritana. ¿Se acuerda de otro samaritano ejemplar en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús? ¿Qué otro samaritano La es? parábola del samaritano, hermano, ¿Quién, hermana? el buen samaritano. El samaritano de la parábola, el buen samaritano. El sacerdote pasó de largo, el levita pasó de largo, pero ¿quién ayudó? Un samaritano. ¿Qué otro samaritano? Hay uno más por ahí, que fue sanado por Jesús junto con otros. ¿Se acuerda? Los 10, De los 10 leprosos. El único que regresó, ¿quién fue? Y se aclara el texto. samaritano,
y este era samaritano. ¿Se da cuenta? Se están derribando barreras. Y el tercer tema, o que le podemos llamar a esta porción, este tema, es Jesús, la satisfacción del alma. Jesús, la satisfacción del alma. ¿Sí? Es lo que le va a enseñar a la mujer. Tú no necesitas agua física. Tú no necesitas un lugar. Tú no necesitas a una persona para estar completa. Tú necesitas al Cristo. De eso se trata la porción. ¿Sí? No de un asunto matrimonial. Sí menciona la adoración, tiene que ver con la temática, pero no es la principal. La principal es derribar las barreras, mostrar la salvación disponible para todos y aprender cómo Jesús llena nuestra alma. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Porque aquí podemos estar en desacuerdo. Acuérdense que aquí se vale todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Bueno, es lo que le decía yo a los hermanos. Ese era mi conflicto. Dije, pues es que no se trata de eso. Pero bueno, el estudio lo abordaremos en una pequeña parte de contenido de esta porción, ¿verdad? Que es el tema de la adoración. Entonces yo me enfoqué en este caso. Después vamos a ver este tema, ¿verdad? Para de una vez también tenerlo, pero no será hoy, ¿sí? No será hoy, porque hoy todavía no llegamos a esa parte. Lo que hoy me gustaría que también pudiéramos entender es lo de la cuestión de samaritanos y judíos. ¿Sí? Entonces, le pregunto yo, ¿por qué era necesario pasar por Samaria? ¿Sí? Acuérdese que aquí dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Sí? Le voy a poner un mapa. Vamos a buscar un mapa. Mire, vamos a ver un mapita por aquí. Aquí hay uno. Bueno, está muy chiquito, ¿verdad? Pero a ver, vamos a ver, sale otro más grande. Bueno, no sé si alcance usted a ver. Si no, vamos a copiarlo. A ver si lo podemos hacer más grande. Tengo algo abierto. No, déjeme un momentito, ahorita lo acomodamos. Es medio borrosón, ¿eh? Pero más quiero que vea algo. Y dice, Jesús estaba en Judea, ¿sí? Iba a ir a Galilea. Entonces dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué cree que era necesario? Mire, va de aquí a aquí. Primero, la ruta más larga a Samaria era de 7 días. Normalmente los judíos, por el conflicto que tenían, no cruzaban por Samaria. ¿Sabe qué es lo que hacían? ¿Qué hacían? Yo sé que sí sabe. Rodeaban. ¿Rodeaban Rodea. por dónde? Por aquí, mire. Por un lado, por un costado del Jordán. Este es el río Jordán. Le sacaban la vuelta a Samaria. Y ese sacarle la vueltecita ya era un camino de 7 días. ¿Y sabe cuántos días se tardaban si cruzaban por Samaria? A ver, dígame un número. Si rodeando tardaban 7, ¿cuánto cree que tardaban directo? Unos 3 o 4 días. ¿Sí? 3. Muy bien. 3 días. Se ahorraban más de la mitad del viaje. Entonces, ¿por qué era necesario pasar por Samaria? Bueno, primero porque era la ruta más corta. Primera respuesta, porque era la ruta más corta. Segunda razón de por qué Jesús era necesario que pasara por Samaria. No solamente porque era la ruta más corta. ¿Saben por qué más? Jesús sabía, hermano. Sí. Sabía que era necesario romper o derribar
barreras. Por eso dice el texto, le era necesario pasar por Samaria. Número uno, por ser la ruta más corta. Dos, porque él quería derribar barreras. Él sabía quién se iba a encontrar. Y lo tercero, lo vamos a encontrar en Juan 9:4. Si alguien me ayuda a buscarlo y a leerlo. Juan 9:4. Aquí mismo en Juan 9:4. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Por qué era necesario entonces? De acuerdo a Juan 9:4. Él Para tenía hacer las que obras, predicar. ¿Sí? Textualmente, ¿cómo dice la frase ahí? hacer ¿Por qué obras, era necesario qué, hermana Basilia? hacer las obras. Hacer la obra. ¿Sí? Y no cualquier obra, la obra del que me envió. ¿Por qué a Jesús le era necesario pasar por Samaria? Tres respuestas. ¿Sí? Las acabamos de mencionar. A ver cuáles son. ¿Por qué era necesario pasar por Samaria? Porque porque era la la ruta ruta era más más corta corta. Muy bien. para derribar Dos. barreras Muy bien. y para Y hacer la obra. muy bien. Ahí están las tres respuestas. ¿Sí? Entonces ya estamos, digamos, casi comenzando aquí, en el versículo 3. ¿Sí? Salió de Judea, se fue a Galilea. Tres regiones al norte, hay al norte, bueno, cubre esta parte. En el tiempo de Jesús, tres regiones eran Judea, en el sur, en el centro Samaria y al norte Galilea. Galilea, Samaria, Judea. En el centro estaba Samaria, ¿sí? Y era necesario cruzar porque era la ruta más corta, porque quería derribar barreras y tres, cumplir la obra del que lo envió. ¿De acuerdo? Entonces, ahí les va lo siguiente. Espero, no sé si quieren tomar nota. Ahí les va, digamos, esa parte histórica, ¿ok? Del conflicto. En el año 720, yo sé que ya ustedes ya lo saben, es un recordatorio. Asiria invade el reino del norte. Fíjense, hermano, en tiempos de Jesús estaba así dividido y se veía muy marcado. Judea, Samaria, Galilea. Pero usted sabe que antes solamente existían dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. ¿Sí? Entonces, en el 720, Asiria invade el reino del norte y su capital, que era, ¿cuál cree? Nínive, Samaria, de Israel, el reino del norte, la capital del reino del norte, ¿sí? Era Samaria. ¿Sí? Yo sé que usted decía de Asiria, ¿verdad? Entonces, pero del reino del norte de Israel, reino del sur, reino del norte. Entonces, la capital del reino del norte era Samaria. ¿Sí? Ahí le pongo unas referencias. Segundo de Reyes 17:6. Segundo de Reyes 17:6 y 17:24. Ahorita nomás se los menciono y si quiere para la próxima semana, si no está nuestro hermano Horacio, retomamos aquí, si no le comento ahí para que él empiece en esta parte también y haya un poquito más de detalles. Entonces va de nuevo, en el 7:20, Asiria invade el reino del norte y su capital Samaria, segundo de Reyes 17:6 y 17:24. Estos, mano, que invadieron, pues de Asiria, invaden Samaria, se llevan a la gente esclava. Pero en cierto punto, ¿sabe qué es lo que hacen? A unos se los llevan esclavos, a otros los dejan, y Asiria empieza a mandar de otras naciones también gente que tenía ya, pues, esclava, naciones que ya había aprisionado. Empieza, ¿sabe qué? A mandarlas a Samaria que vivan allá.
como si fuera una tipo de deportación y empieza, órale, y empieza a mandar a gente a Samaria de otras naciones, no judíos. ¿Y sabe qué sucede? Estos samaritanos, estos pueblos de Dios, que era en ese tiempo la capital, empiezan a mezclarse con otras naciones que mismo Asiria manda allí. Se mezclan. Los judíos que vivían en Samaria se mezclan con gente de otras naciones. ¿Y sabe qué sucede? Se pierde su pureza racial, que era muy importante para un judío, su raza, ser puros. Como Dios había dicho siempre, no se junten con tales naciones, no le den a su hijo, no tomen a su hija, no lo hagan. Entonces para el judío era una falta bien grande mezclarse con otras naciones. Y como sucedió esto, los de Samaria ya estaban perdiendo su pureza racial. Y a ojos de un judío esto era imperdonable. Para el 450, sí, que ya comienza todo esto, de ahora no nada más, no nada más el reino del norte fue invadido, sino también el reino del sur en el 606. Pero ya para el año por ahí del 450, que ya después de los 70 años de esclavitud en Babilonia, regresan varios grupos y empiezan a reconstruir. Fíjense, ahora estamos hablando del reino del sur. ¿Sí? Los samaritanos quieren ayudar a reconstruir ahora Judá, que fue invadido como ellos. ¿Sí? Pero los judíos, los de Judea, pues los que viven ahí, que regresaron de Babilonia, no los dejan. Ya no los dejan. Esdras 4, versículo 2 y 3. Entonces, fíjese, 720 se invade el reino del norte, especialmente Samaria. Asiria manda mucha gente a Samaria de otras naciones y ellos ya se mezclan, pierden su pureza racial. Luego en el 606, que invaden allá los de Babilonia y luego pasan 70 años fuera, ahora los del sur ya regresan con el tiempo después de los 70 años y por ahí del 450, ya que están reconstruyendo los muros y todo, rechazan la ayuda de los samaritanos. ¿Por qué? Porque ellos ya eran mezclados y habían perdido su pureza racial. Fíjese qué tiempo pasó ya, unos 200 años, y ya empieza ese conflicto de no, no quiero que juntarnos con ustedes porque ustedes ya no son puros. Incluso recuerda que en tiempos de Esdras expulsaron a mujeres que no eran, que algunos judíos habían casado con algunas mujeres que no eran del pueblo y las expulsan. ¿Se acuerda? Bueno, fíjese cómo estaba todo esto, esta barrera bien grande. Entonces en Esdras 4, 2 y 3 se desprecia a los samaritanos. Como los desprecian, ¿sabe qué es lo que hacen? Ellos en Samaria construyen su propio templo. El templo en un lugar llamado Gerizim. Entonces, a ese monte se refiere Jesús cuando dice, ni en este monte ni en el otro. Él está en Samaria. Entonces, los samaritanos, al ser despreciados, construyen su propio templo, que es destruido en el 129 por Juan Hircano, que gobernó en Judea. Entonces, hermano, para el tiempo de Jesús ya el templo ya ni estaba. Ese templo del que se decían los samaritanos, aquí nosotros adoramos, ya ni estaba ese templo que habían construido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo habían destruido en el 129. Pero el conflicto entre judíos y samaritanos ya se había dado. Ya no se juntaban por ese desprecio y esos rechazos producto de la mezcla racial. ¿De acuerdo? Entonces, para el tiempo de Jesús, este conflicto seguía. Los samaritanos tenían su lugar, su monte en el cual adoraban, aunque ya no había un templo. Los judíos tenían ya su templo reconstruido en Judea, pues. ¿Sí? Y ya el conflicto ya estaba de años. ¿Por qué? Todo empezó cuando Asiria invade el reino del norte y manda gente a Samaria, se mezclan, pierden su pureza racial y producto de ello viene todo ese conflicto.
¿De acuerdo? Ellos hacen su templo por el desprecio y ya ahora se hizo como una tipo competencia. Nuestro templo y su templo. Nosotros los samaritanos y ustedes los judíos. Y de ahí en tiempos de Jesús viene todo ese problema. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros, hermanos, con eso? Entonces, principalmente hay dos problemas. Judíos samaritanos por la cuestión de la raza, de la pureza racial, por la cuestión del templo, los desprecios que hicieron, que no dejaron ayudar a reconstruir el templo de Judá, de Judea, ¿sí? El templo ahí en Jerusalén, ¿sí? Y la otro problema que encontramos aquí es la cuestión de la mujer, pues. ¿Sí? La cuestión de la mujer, ese sesgo que se tenía con la mujer, ¿verdad? No, no hables con ella fuera de casa y ese tipo de cositas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la base de la situación que está pasando aquí, a la que se está enfrentando Jesús. A la sorpresa de los discípulos de habla con una mujer y a la sorpresa de hoy era necesario pasar por Samaria, hoy no pases por ahí. Y no solamente está hablando con una mujer, sino con samaritana. Esa es la raíz del versículo 9. Judíos y samaritanos no se trataban por esos desprecios, por esa mezcla, por la cuestión del templo. ¿Sí? Hay muchas cosas que decir al respecto, pero no podemos tampoco dedicarnos todo el tiempo a la historia. Hay que avanzar más en el texto, pero le dejo ahí esa partecita para que usted lo sepa, tenga una base y a lo mejor en algún momento abordamos más de la cuestión histórica, pero ahí es un resumen nada más, ¿ok? Para que nos demos una idea de lo que está enfrentando Jesús en aquellos tiempos y podamos entender un poquito mejor la cuestión de los samaritanos y los judíos, ¿verdad? Dudas, preguntas, comentarios. Leo, no avanzamos mucho en el texto, solamente vemos el 3, pero al menos ya está la base. Una preguntita. Sí, hermano. Yo es, aunque antes que Jesús cruzara por Samaria, ninguno de los fariseos y de las personas que estaban al frente del pueblo de Dios, que no hicieron su trabajo, sabemos eso, todos le sacaban la vuelta. Pero la pregunta es, aunque los samaritanos eran una mezcla de diferentes razas, tenían conocimiento de lo que venía adelante en cuanto a Cristo, al Mesías. Y, y para mí eso fue importante porque tenían ese conocimiento, aunque se mezclaron y entraron otras, como dicen, otras dominaciones, religiones, o como que uno ponerle, pero ellos como que en sus mentes ciertas personas tenían, estaban conscientes de que iba a venir el Mesías en el futuro. No sé si me estoy explicando en lo que estoy tratando de... Sí, hermano, sí, claro que sí. Cierto, esa parte es importante lo que usted dice. O sea, a pesar de que ya no tenían esa convivencia, esa comunión, ciertamente ellos sabían que el Cristo vendría y de hecho lo estaban esperando. Estaban esperando al igual que los de Jerusalén, los judíos, pues los samaritanos también lo esperaban, ¿sí? Y por eso la mujer y todos los demás que la mujer llama, por eso es que vienen a Jesús, porque esperaban. Y cuando venga, Él arreglará todo. Y por eso vinieron con Jesús. Entonces es importante también, por eso, cuando nosotros sabemos que en Jesús encontramos todo lo que necesitamos, recurrir a Él. Como una aplicación ahí. Sí, 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 hermanos, tienen razón. Bueno, algo más, hermanos, ya porque vamos a terminar. Ya se nos acabó el tiempo. Como la piñata, tu tiempo se acabó. Sí. Bueno, espero que haya estado todo claro. Acuérdense, nada más le estamos dando una entradita. No más podemos decir que vimos el verso 3. De hecho, ni vimos el uno ni el 2, ¿verdad? Creo que no le dedicamos tiempo a eso. Pero bueno, vamos a decir que estamos empezando, ¿ok? Aquí hay mucho, mucho, mucho que decir. Y por ahí les voy a compartir más adelante cuando lleguemos a esas partes de la adoración, el temita ahí que les di hace ratito. Nada más vimos, digamos, una pequeñita parte. Pero espero que vayamos ahora que entramos a otro capítulo, sigamos aprendiendo aún más, más y más de nuestro Jesús, ¿verdad? Y acuérdese lo que vimos también de las dos historias
que las dos historias vemos dos personas en necesidad y todo lo que vimos y también lo del momento a solas con Dios. ¿Verdad? Son cositas por ahí que vimos el día de hoy. Bueno, vamos a despedirnos en palabras de oración. Nuevamente, gracias por conectarse, por tener esta disposición de pues continuar en esta semana con este tiempo de devoción. Y si Dios nos permite, pues nos vemos el día jueves, sea con nuestro hermano Horacio, conmigo o con los dos. Nos vemos el día jueves, ¿verdad? Por la misma hora, el mismo canal. Sí. Vamos a orar. Nuestro buen Padre, vamos delante de tu presencia, dándote, Padre, muchas gracias por esta oportunidad de estar juntos. Gracias, Padre, por dejarnos nuevamente volvernos a ver a través de estos medios, Padre, sabiendo que la distancia, pues, no nos tiene cerca, Padre, pero estos medios nos permiten, pues, acortar esas distancias y poder ver a nuestros hermanos y hermanas y también utilizar estos medios para grabar estas clases y otros hermanos también que quisieran estar con nosotros pero a veces no pueden hacerlo, Padre, pueden escuchar también este tiempo de lectura. Gracias te damos, Padre, por tu palabra y gracias te damos, Padre, porque detrás de cada palabra escrita podemos aprender algo y reflexionar para nosotros el día de hoy. Rogamos, Padre, de tu bendición y dirección para el resto del día, las actividades que hemos de realizar, los planes que tenemos, Padre, que todo siempre se haga conforme a tu voluntad. Y si es tu voluntad, Padre, también que nos podamos ver el siguiente día de devocional, Padre, que tenemos agendado para seguir aprendiendo más de tu escritura. Rogamos, Padre, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas, los planes y las peticiones que se hicieron al iniciar este devocional, Padre, que puedan ser escuchadas por ti y sobre todo, Padre, que conforme sea tu voluntad, tú las respondas. Gracias, Padre, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que traes siempre a nuestra vida y por esta familia de la fe que nos das, Padre, con la cual podemos reunirnos y juntos seguir aprendiendo unos de otros. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones y cuidados, por tu amor, misericordia y paciencia y por esta oportunidad. Todo, Padre, te lo agradecemos y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.